Bienvenidos a New Life Iglesia Cristiana. Mi casa es tu casa, una casa que crece, que alaba, una casa que sirve y ama. Queremos que conozcas a Jesucristo, quien tiene el poder de transformar tu vida. Gracias por visitarnos. En gran parte del mundo se da inicio a lo que llamamos la Semana Santa, y de ahí el título, la entrada triunfal. Algunos lo llaman la entrada triunfal, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es importante tener en cuenta, yo creo que va a sonar un poco raro para algunos, no solo hay una Semana Santa, todas las semanas son santas, todos los días son santos. La palabra dice que este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos en Él, amén. Pero sí es bueno cuando en el mundo se reúne toda la gente a celebrar la última semana del Señor Jesús aquí sobre la tierra. Y yo quiero que usted me acompañe a Marcos capítulo 11. Y en el capítulo 11 nos muestra, el relato habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y hay algo que usted debe saber sobre esto. Jesús no entró como un guerrero dictador, como alguien dispuesto a aplastar a quien se le oponga o a quien se le resista. Él no entró así. En esta escritura vamos a ver cómo Jesús entró como un rey que asume la posición de siervo y que da su vida para rescatar a muchos. Eso es muy diferente a lo que cualquiera cree que pudiera haber entrado el Señor Jesucristo. Entonces, Marcos capítulo 11, versículo 11, dice así: Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, cuando ya era tarde, salió para Betania con los 12. Él llega a Jerusalén, fue al templo, dice que observó todo. Después de que observó todo, salió para Betania con sus 12 discípulos. Siempre andaba con sus 12 discípulos. Y en el capítulo 1 dice, cuando se acercaban a Jerusalén, ahí mismo en el versículo 1, del capítulo 11, dice que cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Mire lo que le encargó a 2 de sus discípulos: vayan a la aldea que tienen al frente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán a un burrito en el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien le dice, ¿por qué hacen eso? Dígale, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. El Señor le encarga a 2, vayan por un burrito. Y yo no sé, a los 2 discípulos estos que le dio ese encargo, yo no sé qué señal ellos estarían pensando, pero la señal Dios se la da, el Señor Jesús se la da. Está amarrado, está afuera, y así sucedió. Lo que nos muestra que Jesús es Dios, que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Todo lo puede, está presente en todos lados, todo lo sabe. Jesús sabe dónde están todos los burros de 4 patas y los de 2 patas también. Él lo sabe todo. Amén. Diga conmigo, Dios lo sabe todo. A veces Dios nos da encargos que son como raros, ¿no? Ir a buscar a un burro. Pero así sucedió. Dice, fueron, versículo 4, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces, algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho, y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y Él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Algunos llaman Domingo de Ramos, ¿verdad? O de Palmas. Muy bien, entonces este es el día que está sucediendo esto. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban. Atención a esto. Hosana. Ahora vamos a ver qué significa esto, Hosana.
decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Y luego el 11, Jesús entró a Jerusalén, fue al templo, después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Entonces, aquí tenemos un rey, dueño de todo el universo, pero que decide entrar en un burrito. Esa es la entrada triunfal. Si es un rey, como los reyes terrenales, ¿cómo hubiera decidido entrar? En un caballo, en un corcel elegante, escoltado, pero no. Jesús no entró así. Él entró en un burrito con 12 discípulos ahí que no tenían ninguna armas. Entonces el primer punto es, la multitud aclama. ¿Y qué aclamaban? ¿Qué era lo que gritaban? Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús entra en un burro, no está rodeado de escoltas, no tiene un ejército armado, llegó en un burrito, está rodeado de discípulos y rodeado, eso sí, de una gran multitud, porque vemos aquí que había una gran multitud. Pero esta gran multitud, y creo que algunos de sus discípulos, o todos sus discípulos, lo aclamaban sin tener en claro, no tenían un entendimiento claro de la naturaleza del reino del Señor. No tenían en claro eso aún. Entonces, esa es una entrada triunfal. Ese viernes, esto es un domingo, pero al viernes Jesús sería llevado a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Aquí empieza lo que algunos llaman la Semana Santa. Aquí empieza, esta es la entrada triunfal del Señor Jesús. El viernes estaría yendo a la cruz del Calvario. El sacrificio de Jesús en la cruz es el tema central de toda la Biblia. Alguna vez yo escuchaba a alguien que la Biblia habla de todo, y sí, la Biblia habla de todo. Decía, no, ahí hay recetas de cocina, ese no es el tema central. El tema central es que Jesús vino, Jesús fue a la cruz y murió por nosotros. El justo fue a dar a la cruz, fue a morir a la cruz por los injustos. Ese es el tema central de la Biblia. Entonces la multitud lo aclama y la muerte en la cruz es el punto focal de toda la historia de la humanidad. La multitud y aún sus discípulos no comprenden qué clase de rey es Jesús. Están aclamando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque se puede decir que Jesús es el Señor. ¿Cierto? Todos podemos decir que Jesús es el Señor. Pero no tener a Jesús como el Señor de nuestra vida. Esas son dos cosas diferentes. Cualquiera puede decir Jesús es el Señor. Y esta gente estaba aclamando así. Pero su corazón estaba lejos del Señor. Y el Señor lo vio todo. Él observó, Él lo ve todo. Se pueden cantar alabanzas al Rey y no tener a Cristo como Rey. ¿Entienden eso? Podemos decir Jesús es el Rey, pero Él no es mi Rey. Podemos cantar alabanzas bonitas, preciosas y llorar cantándole a Jesús, pero Él no es el Dios de nuestras vidas. Entonces, todo está bien mientras Jesús no me pida cuentas a mí, porque ese es el Dios que a la gente le gusta. Un Dios que hace todo lo que yo le pida, que me dé todo lo que yo le pida, pero cuando Él me pide cuentas a mí, no, ese Dios ya no me gusta. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que a veces creemos en Dios o queremos este tipo de Dios, que me dé, que me dé, que me dé, pero cuando Él me pide a mí, ya ahí no me gusta que suceda eso. Entonces aquel domingo no entró el Señor a subirse en un trono, Él entró a subirse a una cruz. El pueblo creía que iba a estar en un trono, especialmente querían que Él iba a derrocar a Roma, al yugo romano, pero no tenían ni idea. Él fue a la cruz. Él entró en Jerusalén para ir a la cruz. Tu rey viene a ti manso y humilde, cabalgando sobre un pollino, sobre un burro, dice la profecía. No para aplastar a los enemigos,
sino para redimir a muchos de ellos, a sus propios enemigos, por medio de su muerte en la cruz. No vino al mundo rodeado de riquezas el Señor. Entró en Jerusalén en un burro prestado, ni siquiera era de él. Fue a encontrar un burro, se lo prestaron. El Rey de Reyes y Señor de Señores, dueño de todo, fue a la cruz, entró a Jerusalén en un burro prestado. Varias veces usó barcas para él predicar, para él desplazarse, que no eran de él, eran prestadas. Fue a una cruz que no estaba destinada para él. ¿Se acuerdan para quién estaba destinada esa cruz? El cambio que hubo para un tal Barrabás. Ni siquiera estaba destinada para él. Y fue sepultado en un sepulcro que fue prestado también. El dueño de todo el universo se despojó de todo para venir a salvarnos. Él es el Rey soberano y hoy está haciendo su entrada triunfal. Hoy miles y miles de personas están celebrando un domingo de Ramos o la Semana Santa, como le quiera llamar. Yo no tengo problema con eso. El problema es cuando celebramos a alguien que en verdad no es nuestro Rey. Sabemos que el Rey, decimos eres el Rey, pero cuando Él me pide cuentas a mí, entonces ya no, ese Dios no me sirve. Eso es lo que sucedió con esta gente. Y Jesús lo sabía. Ellos gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana significa, sálvanos ahora, te rogamos. Eso es lo que están gritando ellos. Sálvanos ahora, te rogamos, Señor. Es una oración. Bendito el que viene en el nombre del Señor es una cita. No la vamos a ir a buscar, pero si quiere apuntar, está en el Salmo 118, 26, que el pueblo de Israel clamaba durante la Pascua. Sin embargo, muchos de los que estaban el domingo aclamando a Jesús como el Mesías, unos días más tarde estarían pidiendo a gritos que lo crucificaran. ¿Cómo le parece a usted eso? Hoy están haciendo el Señor la entrada triunfal y todo el mundo gritando, bendito el que viene, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos ahora, Señor. Pero después, al jueves, viernes, estaban gritando, esos mismos, muchos de esos mismos, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cuando le dijeron, ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Dijeron, suelten a Barrabás. Increíble eso, increíble. ¿Y por qué sucedió eso? Porque se dieron cuenta que Jesús no era el tipo de Mesías que estaban esperando ellos. Ese no es el tipo de Dios que nosotros creíamos que era. Ellos querían un líder político que liderara al pueblo, que liderara al pueblo para sacarlos de la esclavitud que tenían ellos prácticamente, de un yugo romano. Pero Jesús no vino a reinar de esa manera. Él no vino a eso. Él no vino a dominar, Él vino a morir a causa de los pecados de la humanidad. Él vino a eso. Y murió a manos de los mismos romanos, que ellos querían que Jesús expulsara. Dijeron, no, este no puede ser el Dios. Esto no puede ser. Por eso después gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Por supuesto, para muchos Jesús fue una decepción. Jesús, en vez de atacar el poder de Roma, lo que hizo fue atacar la religión hueca y vacía que había en el corazón de los judíos. Una religión ritualista. Prácticamente lo que Jesús hizo fue poner en evidencia la magnitud de sus propios pecados del pueblo, de aquellos que aclamaban, Hosana, bendito el que viene. Jesús los puso en evidencia por sus pecados. Y eso es lo que a nosotros no nos gusta. Nosotros queremos orar al Señor, Señor, dame esto y que Dios me lo dé. Pero cuando Jesús o Dios en nuestra oración nos dice, hey, tienes que cambiar esto. Estás en pecado, tienes que arrepentirte de este pecado. Ya ahí eso no nos gusta. Prácticamente Jesús puso en evidencia la magnitud de los pecados del pueblo. Ellos tan solo deseaban un Mesías que podía alimentar una multitud con 5 panes, con 2 peces. No querían al Jesús
al cual podían rendirle cuentas, tenían que rendirle cuentas. No querían al Jesús que ocupa el lugar de un pecador y muere por ellos en la cruz. Eso es un Dios débil para estas personas. Pero se encontraron con Jesús, quien los confrontaba con sus propios pecados y los llamaba al arrepentimiento y a la fe. Así que ellos estaban aclamando al verdadero rey, porque Jesús es el rey. Diga conmigo, Jesús es el rey, pero con una motivación equivocada. O sea, tú eres Dios para mí si me das todo lo que yo quiero, pero no me pidas cuentas, Dios. Entonces no tenían ni idea quién era este rey de gloria. Muchas personas hoy creen que Jesús es como un Dios domesticado. Muchos creen que Jesús es como un mesero cósmico, divino, que puede satisfacer todo lo que usted pida. O sea, Señor, yo quiero esto, dámelo. Señor, dame esto, dámelo. Tráemelo. Lo que tú quieras a tu antojo. Eso es lo que creen muchos que ese es Dios. Y ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos lleva a tener en cuenta la voluntad de Dios para mi vida. Me lleva a tener en cuenta a mí cuál es mi pecado. A lo mejor el problema no es las otras personas, a lo mejor el problema está en usted. Y Jesús nos lleva a ver eso. No tenían ni idea quién es ese rey de gloria de la Biblia. Jesús no es esa clase de rey al que tú puedes usar a tu antojo para satisfacer tus deseos egoístas. Ese no es el Dios de la Biblia. Amén. Ese no es el Dios de la Biblia. Jesús es rey que vino a morir en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Ese es el Jesús de la Biblia. Para librarnos de la esclavitud del pecado y para transformar nuestros corazones egocéntricos en corazones amantes y humildes. Ese es el rey, ese es el Dios de la Biblia. Él cambia corazones duros de piedra en corazones de carne. A eso fue que vino Cristo. Ese domingo una gran multitud estaba clamando a Jesús como rey, y lo era, pero no el rey que ellos creían. Muy pocos estaban realmente dispuestos a someterse a la autoridad de ese rey. Ese fue el problema. Iglesia, una cosa es muy diferente. Una cosa es ir a un lugar como estos o a cualquier iglesia, pero otra cosa muy diferente es estar dispuestos a someternos nosotros a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. De nada nos sirve ir a la iglesia si cuando salimos de acá nosotros decidimos hacer lo que queremos, decidimos no tener en cuenta la voluntad. De nada nos sirve ir a la iglesia. Amén. Lo que cuenta es hacer la voluntad de Dios. Mejor es la voluntad de Dios. Amén. Dígale al vecino, mejor es la voluntad de Dios. Entonces, porque es muy diferente eso. Venimos a aprender, a conocer más de Dios y a aplicar eso que conocemos de Dios, lo que sea bíblico. Entonces, amar en lugar de odiar, a perdonar en lugar de querer tomar venganza y guardar rencores en nuestra vida que tanto daño nos hace. A entender que es mejor dar que recibir, a servir al prójimo sin esperar nada a cambio, sin esperar que nos devuelvan el favor. Cualquiera, al leer estos pasajes y ver la multitud que dan voces de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, cualquiera pensará, no sé usted, pero al leer esto sin los comentarios que yo he hecho, cuando usted lee estos pasajes, uno puede pensar en su corazón, wow, esta gente amaba al Señor, ¿o no? Dando palmas, abriéndole campo al burrito que venía ahí, al Señor que venía ahí encima del burrito, cantando o gritando, sálvanos, bendito el que viene en el nombre. Uno lee eso y dice, wow, amaban al rey. Pero la verdad es que no.
La verdad es que no es así. Jesús vio algo diferente ese día. Y está en Marcos 11:11, que lo vamos a volver a leer. Dice, Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, tenga en cuenta eso, lo observó todo. Como ya era tarde, salió para Betania como los 12. Bueno, al decir verdad, Marcos no nos cuenta unos detalles, pero sí nos los cuenta el otro evangelio, que es Lucas. Por favor, no pierda Marcos y acompáñeme a Lucas. Bueno, Lucas 19. Lucas 19. Versículo 41. Y entonces aquí Lucas nos complementa la historia. Dice esto: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Lloró por ella. Él observó todo y lloró al ver los corazones endurecidos de esa gente. Lloró por ellos. Marcos solo dice que lo observó todo. Lucas nos complementa, dice, vio todo, ¿y qué hizo el Señor? Lloró. Imagínense la tristeza del Señor. Jesús sabía que eso era solo un fervor religioso que no concordaba con la realidad de los corazones de estos hombres. O sea, eso que hacían externamente no concordaba con lo que internamente había en el corazón de ellos. O sea, era solo ¿qué? Apariencia. Y nosotros podemos aparentar o no, pero ante Dios no podemos aparentar, porque Él lo ve todo. Ante Jesús aparentaron, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero Él vio sus corazones duros como piedras. Y a Dios no lo podemos engañar, amén. Al Señor no lo podemos engañar. Entonces, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús, el original, el griego, dice que Jesús lloró con gemidos. Lloró por la religión vacía, ritualista de su pueblo. Cristo lloró por la incredulidad de esa gente. Por la incredulidad que había en el corazón de ellos. A pesar de sus aclamaciones, tenían su corazón como piedra. A pesar de la alabanza que esa gente pronunciaba con sus labios, tenían el corazón duro como piedra. Y Cristo lo sabía. Cristo lo sabía. Cristo lloró por esa gente, porque más tarde iban a pedir a gritos que lo crucificaran a Él. Él lo sabía todo. Amén. Imagínense la hipocresía. Imagínense cuando usted y yo somos hipócritas con el Señor, que Él lo está viendo. Uno puede ser hipócrita con la gente y hasta se les hace creer, pero al Señor no. No podemos engañar al Señor. Podemos aprender de estos pasajes, iglesia, es que hay un rey que es infinitamente mayor que tú. Y hay un reino que es infinitamente superior a nuestro pequeño reino. Jesús es rey y debe ser aclamado, obedecido, servido, amado como rey y como único y verdadero rey. Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Y dice la Biblia que algún día Él regresará en gloria. ¿Cuántos creen que Él regresará? Y no vendrá en un burrito. Ya no vendrá en un burrito. Así entró, pero ya no vendrá en un burrito, sino en un caballo blanco. Y ya no vendrá con los 12 apóstoles ahí con palos. Y no. Vendrá con un ejército de ángeles celestiales. Y dice la Biblia ante este evento que tiene en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Diga conmigo, Cristo vuelve. El Señor entonces se retira, si volvemos a su entrada triunfal, se retira y pasa la noche en Betania.
Luego él pasa la noche con sus discípulos y al otro día regresan a Jerusalén y hay un extraño incidente que tal vez usted lo recuerda, que es con una higuera. Pero todo esto está ligado al corazón de estos hombres. Recuerde, Dios está interesado en nuestros corazones, no en la apariencia. Las apariencias, hay un dicho que dice, ¿qué dice? Las apariencias engañan. Ok, a Jesús no lo podemos engañar. Ustedes me ven a mí, yo aparento ser buena onda, buena gente, bonachón, pero ustedes no me conocen. No, mentira. Es pura apariencia. No, pero a Jesús, a Dios no le podemos aparentar nada. Entonces, este es el punto. Dios está viendo los corazones. Y ahora hay otro evento que tiene que ver con esto de apariencia. Y está en Marcos. Les dije que no perdieran Marcos. Ay, yo sí lo perdí. Espérenme, lo busco. Marcos 11. Versículos 12 y 14. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Le dije hasta el 14. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Esto es muy importante porque tiene que ver con la alabanza que daban todas estas multitudes a Jesús. Entonces, algo no anda bien cuando una higuera está llena de hojas en la primavera, pero no tiene fruto. O sea, algo no está bien. La higuera debe dar frutos en ese tiempo. Entonces, lo que está mostrando es muy claro, el indicativo de que la planta está enferma, está mala la planta, o que se está secando por dentro la planta, por eso no da fruto. Aunque por fuera se vea frondosa y parezca que todo está bien. ¿Le suena a los fariseos? Que el Señor les decía, fariseos hipócritas, que el Señor, es una cosa durísima, que el Señor les decía en la cara, sepulcros blanqueados. No sé si usted en su país, cuando tienen amigos así, dice, hey, pilas, porque ese es ¿qué? No, eso no lo dicen. ¿No hay colombianos acá o qué? Sí. Le dicen a uno, no, pilas, porque ese es fariseo. Aprendan, ¿oyeron? Faltón, este man sí es fariseo. Ve que digo que este man sí es, perdón, se me chispoteó Román. No, este man él no es fariseo. Este man sí es colombiano, era lo que iba a decir. Muy bien, sorry. Entonces ahí tenemos la maldición de la higuera. Marcos 11, 12, 14. O sea, se veía frondosa, parecía que todo estaba bien, pero Jesús dice, no haya más fruto en ti. Eso la maldijo. Jesús la maldijo. Y dice el 14 que sus discípulos lo oyeron. Yo creo que el Señor lo hizo con la intención de que ellos lo oyeran. Entonces, eso fue lo que sucedió con esta higuera. Estaba llena de hojas, pero no tenían ningún fruto. Este árbol prometía mucho, pero en realidad no tenía nada que ofrecer. O sea, prometía mucho, pero no tenía nada que ofrecer. La fachada se veía linda, pero estaba estéril. Jesús convierte este hecho en una imagen de lo que sucedería a la nación de Israel. Y una higuera fructífera para la nación de Israel era símbolo de la bendición de Dios para el pueblo judío. Una higuera estéril era símbolo del juicio y la condenación de Dios para Israel. Esta es una gran historia con una gran aplicación para nosotros, los cristianos de hoy. No solo para los judíos, no solo para los de aquella época, para usted y para mí si creemos en Jesús hoy. Porque todo árbol que no da fruto, que dice la Biblia, será cortado. Lo dice la Biblia. Todo aquel que profesa ser cristiano, pero no está dando los frutos que evidencian una verdadera conversión a Cristo,
tiene que examinarse y tiene que cambiar el rumbo porque va a la perdición. Amén. ¿Está claro eso? No es solo la fachada, no es solo la apariencia, es si somos o no somos. Amén. Porque todo el que me dice, Señor, Señor, ¿qué dice la Biblia? Todo aquel que me dice, Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aunque usted profetice, aunque usted haga milagros, aunque usted eche fuera demonios, el Señor dirá, yo nunca te conocí, apártate de mí. Muchos profesan ser creyentes, pero viven como si no lo fueran. Y tenemos que examinarnos, amén. Esa es la aplicación de la higuera para nosotros hoy. El árbol se conoce por el fruto, no por las hojas, ¿o no? ¿De qué nos sirve que el árbol tenga lindas las hojas, pero usted va a coger el mango, la pera, la naranja, la manzana, y está dañada? Lo que se trata es de dar buen fruto. Diga conmigo, buen fruto. De eso se trata. El creyente tiene que dar buen fruto. El árbol se conoce por el fruto, no lo olvide, no por las hojas, no por el follaje, no por lo lindo que hable o como se vea por fuera. El árbol se conoce por el fruto. Esta higuera se veía muy bien, pero estaba como podrida. Por dentro estaba podrida y Jesús la maldijo. No estamos hablando de una persona, debo aclarar esto, no estamos hablando de una persona que dice abiertamente ser atea, porque bueno, pues si no cree en el Señor, si no cree en Dios, es ateo, está bien. No hablamos de alguien que vive abiertamente en su inmoralidad. No, hablamos de gente que dice ser creyente, pero sus frutos muestran todo lo contrario. No hay fruto en ellos. La nación de Israel profesaba creer en Dios. La nación de Israel profesaba tener la palabra de Dios en alta estima. Ese problema, o sea, este pasaje nos enseña que el problema no es ni siquiera el árbol, sino la raíz. Cuando un árbol está mal, no está dando buenos frutos, se debe tratar la raíz. Y ese problema en la raíz no le permitía que dieran los frutos buenos que se esperaban que dieran. Porque es un problema de raíz. ¿Y cuál era el problema? Mire lo que sigue sucediendo acá. Sigamos en Marcos 11, 15. El 15. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró al templo, en el templo, y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los cambistas, de los que cambiaban dinero, y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Increíble, ¿no? El templo de Dios, dice Jesús, que lo que estaban haciendo lo convirtieron fue en una cueva de ladrones. O sea, lo que estaban haciendo era negocio. Jesús se paró ahí en el templo y no consentía que nadie usara el templo como un pasadero, como un atajo. Este edificio, lo importante históricamente, simbolizaba la presencia de Dios en medio de la nación. Era importantísimo. El templo era el lugar donde ellos podían encontrarse con Dios, donde ellos se reconciliaban con Dios a través de sacrificios, que esos sacrificios fueron ordenados desde Moisés. El pueblo, por esos sacrificios, entonces veía así que Dios no toma el pecado a la ligera y que no hay reconciliación si no muere un animalito inocente. Esto era lo que querían simbolizar. Eso era un recordatorio de que no podemos acercarnos a Dios a menos que alguien pague por nosotros.
Entonces ofrecían estos sacrificios. Alguien más pagaba por nosotros las cuentas que teníamos pendientes con la justicia de Dios por causa de nuestros pecados. Eso era lo que simbolizaba. Pero lamentablemente, los mismos líderes religiosos que debían enseñar las verdades al pueblo, terminaron profanando y corrompiendo este lugar de adoración y reconciliación. Por eso es lo que llama la Biblia la ira santa de Jesús, que sacó el látigo y empezó a sacar a estos cambistas, a los que estaban negociando, y volcó las mesas con todas las mercancías que tenían ahí. Imagínense lo que Jesús vio ese lunes en la mañana. Había un atrio de los gentiles, eso era el patio exterior, pero los líderes religiosos, o sea, los sacerdotes, los líderes religiosos, usaron ese espacio que era para los gentiles, no para los judíos, era para los gentiles, y pusieron ahí puestos, negocios, business, donde se vendían los animales para el sacrificio. Encima de eso, los dueños eran los sacerdotes. ¿Usted se imagina el negocio? Esa semana se celebraba la Pascua. Estoy hablando de algo histórico. Y la población se triplicaba. Se triplicaba porque venían de todas partes a ofrecer sacrificios a Dios. Y habían unos sinvergüenzas que cogían el animalito que traían para el sacrificio, vamos a decir, una oveja, un cordero, y le decían, no, este no clasifica, cómpramelo a mí. ¿Entienden eso? ¿Entiende por qué Jesús se puso así y volcó las mesas de los negocios? Porque era negocio. Dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y ellos la habían cogido como un negocio. Hubo un año en particular que se vendieron en los atrios del pueblo, del templo, perdón, 250,000 corderos para el sacrificio. ¿Usted se imagina el dineral que estaban haciendo ellos? Eso lo dice Flavio Josefo, que es historiador judío del primer siglo. 250,000 corderos. Imagínense el templo, el atrio, el gentío, la bulla, cada cual tratando de atraer a los clientes, cada cual con su mayor oferta. Encima los sacerdotes, la mayoría de ellos eran los dueños de esos puestos. Y el Señor vio esto. Era un negociazo para esta gente. El templo parecía cualquier otra cosa menos un lugar de adoración donde la gente viniera a la presencia del Señor. El templo era, lo que estaban enseñando los sacerdotes era religiosidad vacía, sin frutos, como la higuera. ¿Se acuerdan de la higuera, no? Eso era lo que estaba sucediendo. Esto es lo que provoca la indignación de Jesús. El versículo 17. También les enseñaba con estas palabras. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Esto no lo está diciendo ahora Jesucristo, les está diciendo lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es, no leen lo que dice en la Biblia porque esto está escrito en Isaías 56. Ellos sabían esto. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. El propósito del templo era atraer a las personas de todo el mundo para que conocieran al Dios vivo y verdadero, pero lo habían convertido en un negocio. Convirtieron el patio de los gentiles en un mercado. Convirtieron la casa de oración en una cueva de ladrones. Israel estaba como la higuera. Era como un árbol frondoso, lleno de hojas, y así estaba el templo. Así estaba el templo, lleno durante la Pascua. Miles de personas llegaban allí y llevaban sus animales, sus sacrificios al altar. Y parecía que todo estaba bien, pero la verdad es que no estaba bien. Todo estaba mal.
no estaban produciendo ningún fruto para Dios. Todo era solo fachada, religiosidad sin fruto. Iglesia, nosotros por medio de nuestro fruto manifestamos la realidad de nuestra fe y de nuestro arrepentimiento. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Porque estás dando fruto de lo que tú dices creer. Pregúntele al vecino, ¿estás dando fruto? ¿Por qué no le preguntó? Pregúntele sin miedo, ¿estás dando fruto? No podemos ser solo fachada, amén. Manifestamos nuestro fruto. Por nuestro fruto manifestamos la realidad en nuestro ser interior. Entonces, no podemos convertir la casa de oración en una cueva de ladrones. Este pueblo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice la Escritura. ¿Ven el meollo del asunto, iglesia? No es estar en un lugar físico. Se trata del corazón. Se trata de tu corazón. Estas personas estaban en el lugar correcto, diciendo las palabras correctas, tenían los sacrificios correctos, pero su corazón estaba dañado. Esa es la raíz del problema. La raíz estaba dañada. Y yo le pido a Dios de todo corazón que ustedes no estén solamente llenos de hojas, sino que sus vidas estén dando fruto. Amén. Que sus vidas estén dando un fruto. Se puede tener apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella. Y San Pablo nos dice que nos cuidemos de esas personas porque destruyen a otros mientras se destruyen a ellos mismos. De esos que se muestran que son piadosos, pero en verdad no tienen nada. Amén. Y terminamos en Marcos 11, 18 y 19. Si la alabanza me acompaña, por favor. Marcos 11, 18, 19. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde salieron de la ciudad. Ahí está. La noche del lunes salen de la ciudad y el versículo 20 dice, por la mañana al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Se secó, el Señor la maldijo y la higuera se secó. De raíz. Solucionado el problema de raíz. Iglesia, termino con esto. Examina el estado de tu corazón. No examine el estado del corazón de otro. Examina tu corazón. Hay algo extraordinario en esa historia de Marcos 11. El domingo Jesús entró en Jerusalén. El lunes fue la maldición de la higuera y la purificación del templo. El Señor fue arrestado el jueves en la noche. Fue juzgado el viernes apresuradamente e injustamente. Fue crucificado el mismo viernes durante la fiesta de la Pascua. Así que sin darse cuenta, los líderes religiosos de la nación contribuyeron al cumplimiento del plan redentor de Dios a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese plan simbolizado en todos esos corderos que ellos sacrificaban, ahora es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue a la cruz por nosotros como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa cruz, iglesia, se abrió el manantial de perdón. Hay un manantial de perdón y sigue abierto hasta el día de hoy para todo aquel que venga a Cristo con un corazón arrepentido y con fe en Él será perdonado. Amén. El perdón es pleno y gratuito. Y ese perdón está escrito en cada gota de sangre que brotó de la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. No son rituales en un templo. Lo que necesitas para ser salvo, necesitas tu corazón rendido a Cristo. No es ir a un lugar
o a otro lugar o a este lugar o en tal fecha. Necesitas en cualquier momento y en cualquier lugar rendir, doblar tu corazón a Cristo. Amén. Y recibirás de Él perdón, salvación y vida eterna. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, yo quiero en esta mañana que cada uno de los que estamos acá, Señor, nos enfoquemos en hablar contigo, Dios. Yo quiero que cada uno de ustedes haga de esta una oración personal. Señor Jesús, yo te doy gracias por traernos a este lugar a escuchar tu palabra. Gracias porque podemos oír tu voz. Gracias, Señor, porque tú eres ese Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Gracias, Señor, por tu amor hacia nosotros. Porque tú lloras, Señor, como lo hiciste al llorar por Jerusalén, al ver nuestros corazones, que son duros, que son como piedras, Señor. Señor, queremos que tomes nuestros corazones y los ablandes. Que los limpies, Dios. Que nos des corazones sensibles para ti. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos llevar fruto y un fruto que perdure, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra hoy. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque no queremos ser hipócritas. Y si hemos sido hipócritas, Señor, te pedimos perdón, porque tú conoces nuestros corazones. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu sacrificio en esa cruz, Señor. Nosotros no podemos celebrar solamente un domingo en el año, no solamente una Semana Santa. Nosotros queremos estar contigo cada día, Señor. Honrar tu nombre cada día, glorificar tu nombre cada día, Señor. Y te damos gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Puede tomar asiento. Que su esperanza descanse solamente en Jesucristo, iglesia. Solamente en Él. Que nuestra esperanza esté solamente en Él. No necesitamos religiosidad. Necesitamos a Cristo en nuestros corazones.